Palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Está conectado el senador Monreal Ávila en su dispositivo? Sí, bueno, muchas gracias. Quisiera expresar primero mi beneplácito. Sé que muchos compañeros del Senado y compañeras senadoras quieren hacer uso de la palabra y me parece muy importante que incluso una vez agotada esta ronda, si hubiese más compañeros que quisieran hablar, deben de hacerlo. El tiempo no nos debe de llevar a evitar que quienes quieran expresar su beneplácito o bien su inconformidad lo hagan. Por eso, en el caso de que el presidente de la Cámara vaya a preguntar sobre si hay más oradores y si se quiere seguir discutiendo, se haga. Yo votaré en favor. Pero me parece muy importante este proyecto de decreto en materia de subcontratación laboral. He estado escuchando todas las participaciones con respeto y creo que debo de precisar algunas cosas. El proyecto de decreto que nos remite la Cámara de Diputados propone reformar 8 ordenamientos del sistema jurídico mexicano con la finalidad de incorporar una adecuada regulación a la figura de subcontratación laboral. Es importante destacar que a nivel internacional existen instrumentos enfocados a la protección del trabajo como un derecho esencial para la realización de otros derechos humanos, considerándolo como una parte indisoluble de la dignidad humana. Tal es el caso del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en particular la recomendación 198 sobre la relación de trabajo emitida por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2006, con el propósito de que los estados instrumenten una política nacional de protección efectiva de los derechos laborales que derivan en una relación de trabajo. Es decir, era importante que lo hiciéramos, dado que estamos llegando tarde, 16 años después. México no queda exento de las múltiples variaciones y cambios que han experimentado las empresas y en el actual contexto económico, los aspectos que han derivado en una amplia variedad de modalidades de la relación laboral. Una de dichas modalidades que ha permeado en el contexto económico nacional e internacional es la subcontratación laboral. No se desconocen las ventajas importantes que este régimen de contratación laboral genera para el desarrollo de la economía mexicana, pero no pasa por alto la existencia de prácticas excesivas, abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de los trabajadores y de la propia actividad económica. Por citar algunos ejemplos, en el ámbito fiscal, el mal uso de la subcontratación laboral incide en la disminución del pago de impuestos sobre la renta por el concepto de salarios, así como en la omisión en el entero del impuesto al valor agregado. En otro sentido, tanto para efectos fiscales, de seguridad social y de índole laboral, la subcontratación de trabajadores ha propiciado la simulación de actos jurídicos en detrimento de los derechos laborales. Si bien la figura de la subcontratación laboral
se incorporó en la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en noviembre del 2012. Su regulación jurídica ha resultado insuficiente para evitar prácticas indebidas que han afectado los derechos de los trabajadores en diversos aspectos, tales como su antigüedad, su estabilidad en el empleo, el reparto de utilidades, el derecho a la seguridad social y el derecho a la vivienda, entre otras. Por las razones anteriores, la reforma que ahora debemos resolver tiene como finalidad fortalecer el empleo, robustecer la figura de la subcontratación laboral y eliminar diversas prácticas derivadas de esta figura que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de las personas trabajadoras, permitiendo al mismo tiempo atender las necesidades de las empresas para que éstas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios en beneficio de la economía. Es importante señalarles algunas de las medidas que hoy estamos asumiendo y me alegra mucho porque esta iniciativa ya estaba en dictamen aquí en el Senado en primera lectura, que había impulsado el senador Napoleón junto con un grupo de compañeros de la comisión y la senadora Ana Lilia Rivera, y que estaba pendiente de concluirse. Ahora tenemos un nuevo dictamen más completo, más justo y consensado fundamentalmente con los sectores de trabajadores, de empresarios y del gobierno. Una de las reformas a la Ley Federal del Trabajo se traduce precisamente a que se propone la prohibición de la subcontratación de personal y quienes intervengan en el proceso de contratación de personal bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias. Estas no tendrán la calidad de patrones y solo podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades. Solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas con la obligación de que el contratista esté registrado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el padrón constituido para tal efecto. Para efecto de lo anterior, la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse a través de contrato por escrito en el que se señala el objeto del contrato y el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de esto. En beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras se establece la responsabilidad, es muy importante esto, solidaria, laboral solidaria a cargo de quien subcontrate trabajo especializado, lo que permitirá que los trabajadores puedan reclamar derechos laborales directamente a la persona física o moral que subcontrate el servicio especializado o la ejecución de obra especializada. También se establece la obligación de registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a cargo de las personas físicas o morales que proporcionen servicios. Estos servicios denominados de subcontratación, dicho registro se renovará cada 3 años, será público y estará disponible en un portal de Internet. Para tal efecto, se previene que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social expida las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos a dicho registro. Asimismo, se robustecen las facultades de la autoridad laboral administrativa en materia de inspección y vigilancia, con la finalidad de verificar que se cumplan los requisitos legales cuando se lleve a cabo la subcontratación de personal, fijando las sanciones correspondientes. También hay reformas a la Ley del Seguro Social. Las reformas a la Ley del Seguro Social se circunscriben a varios aspectos. Primero, se reconoce la contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas
que cumplan con las previsiones contenidas en la Ley Federal del Trabajo. Y se establece la responsabilidad solidaria a cargo de la persona física o moral que contrate para el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. Además, se establece la obligación de las personas físicas o morales para prestar servicios especializados o ejecuten obras especializadas de proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados. En congruencia con lo anterior, se adicionan como infracciones a la ley la falta de presentación o presentación extemporánea de la información de los contratos celebrados en la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas con la sanción correspondiente. También hay reformas a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. Primero, se establece la responsabilidad solidaria para ser congruente con todas las modificaciones a cargo del patrón en caso de sustitución respecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley hasta por el término de 3 meses. Concluido este plazo, todas las responsabilidades se atribuirán al nuevo patrón. Y también se establece a cargo de las personas físicas o morales registradas en el padrón de subcontratación laboral que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, la obligación de proporcionar cuatrimestralmente la información de los contratos celebrados. En cumplimiento del anterior, se previene la posibilidad de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social celebren convenios de colaboración que le permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación laboral. También hay reformas al Código Fiscal de la Federación, en donde no se consideran deducciones fiscales los pagos o contraprestaciones por concepto de subcontratación de personal. Además, se incorporan como responsables solidarios a las personas físicas o morales que reciben servicios o contraten obras por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio. Se actualiza el esquema de infracciones al Código Fiscal de la Federación con la finalidad de garantizar que se cuente con la información que acredite el cumplimiento de los requisitos legales para realizar subcontratación laboral. Y se incluye como presupuesto para configurar el delito de defraudación fiscal el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, así como realizar la subcontratación de personal. En materia de reformas a la ley del impuesto sobre la renta, se incorpora como requisito para las deducciones autorizadas, tratándose de la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, verificar al realizar el pago que el contratista cuente con el registro en el padrón de subcontratación laboral y con los comprobantes fiscales aplicables. Y se regula como gastos no deducibles los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación personal. Las reformas a la ley del impuesto al valor agregado se refieren a varios aspectos. Por una parte, se elimina como supuesto para que los contribuyentes retengan el impuesto cuando reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este, incluso fuera de estas. Y se propone que el impuesto que se traslade por subcontratación de personal no sea acreditable en los términos de esta ley. Tratándose de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas,
cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, se establece la obligación a cargo del contratante de verificar que el contratista cuenta con el registro en el padrón de subcontratación laboral. También hay reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es ley reglamentaria del 123 constitucional. Estas reformas establecen la prohibición de la subcontratación de personal en el gobierno federal. Subrayo, la prohibición de la subcontratación de personal en el gobierno federal. Solamente se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público correspondientes. Y la ley reglamentaria de la fracción 13 del apartado B del 123, que prohíben la subcontratación de personal en instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, Banco de México y Patronato del Ahorro Nacional, así como permitir la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público correspondiente. A manera de conclusión, compañeros senadores y senadoras, la reforma que se pretende aprobar o no, dependiendo de la Asamblea, constituirá sin duda un parteaguas muy importante en la regulación en materia de subcontratación laboral en México. Con dicha reforma se otorga certeza y seguridad jurídica a las relaciones que derivan de un esquema de subcontratación laboral. Se garantizarán de manera adecuada los derechos de los trabajadores que formen parte de dicho esquema de subcontratación, confiriéndole de los instrumentos normativos necesarios para que, en su caso, hagan valer sus derechos ante las instancias procesales correspondientes. La regulación propuesta, que ahora estamos discutiendo en lo general, se orienta a eliminar la simulación de contratación laboral. Se proscribe de manera expresa la subcontratación laboral en el sector público en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado, al igual que en el sector privado, y se otorga una regulación adecuada a la posibilidad de que en los sectores públicos y privados se recurra a la contratación de servicios especializados, cumpliendo con los requisitos y formalidades que se proponen. En esencia, los cambios propuestos en materia de subcontratación laboral reconocen y protegen los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras y fortalecen tanto a la hacienda pública como a la economía nacional. Pero subrayo, es una reforma de justicia laboral para la clase trabajadora. Ya era hora de que el Congreso interviniera en este elemental derecho. Presidente, senadores y senadoras, muchas gracias por su paciencia. Pero era muy importante describir las reformas de los 8 ordenamientos jurídicos, aunque fuera de manera resumida. Gracias. Muy bien. Ahora la senadora Nancy Sánchez Arredondo de Morena. Gracias, presidenta. Con su venia, es un día para celebrar, es un día especial para México. Me congratulo de ser parte de esta historia. 2 años de consenso y cabildeo entre legisladores, empresarios, sindicatos, aunque han concluido en una ley outsourcing que cuenta con un visto bueno de los sectores involucrados. Este logro histórico continúa reivindicando al sector laboral mexicano, rezagado aún en comparación con otros países del continente, pese a los esfuerzos realizados por esta administración para igualar o tratar de igualar sus salarios. Mi reconocimiento a las empresas mexicanas que aplican al pie de la letra las nuevas disposiciones
legales de outsourcing, que aplicarán al pie de la letra. Este tema no debe referirse solo a ganancias y rentabilidad de las empresas, sino al espíritu social que debe imperar en el sector productivo como generador de empleos y de desarrollo. El Estado mexicano estará al pendiente de que las empresas demuestren su compromiso de ser socialmente responsables. Eso es lo que esperamos de ella. Y no recurran a estrategias de planeación fiscal para evadir las nuevas disposiciones de esta ley. Es tiempo también de voltear a ver al sector agrícola, donde la contratación temporal de jornaleros agrícolas sigue siendo una asignatura pendiente en perjuicio de miles de compatriotas y sus familias que no tienen acceso a las prestaciones que les corresponden. Ya está en comisión un proyecto sobre esta materia a cargo de una compañera a la que le tengo una gran admiración, de Chiapas, la senadora Sácil de León. Y creo que sería muy importante continuar en este gobierno dándole seguimiento a esos temas pendientes del Estado mexicano que nunca se han querido tocar. Es tiempo también de que la autoridad, y me da mucho gusto escuchar que también habrá un ejercicio de introspección en el gobierno federal, estatal y en todos los gobiernos, para también que se cumpla con los trabajadores con sueldos acordes a sus responsabilidades y la totalidad de las prestaciones laborales, empezando por la permanencia. Necesitamos dejar de engrosar las estadísticas del empleo que se retribuye con sueldos magros. Es tiempo de que los trabajadores mexicanos recuperen los salarios competitivos que les brinden acceso a una vida digna. Los legisladores mexicanos seguiremos haciendo la tarea que nos corresponde para generar las condiciones que propicien justicia social para los trabajadores y desarrollar a los sectores productivos. También necesitamos la misma correspondencia por parte de los empresarios. Es tiempo de ser justos. Es tiempo de México. Muchísimas gracias. Habrá la senadora Lucía Trasviña, de Morena. Gracias, con su permiso, senadora presidenta. El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que las y los mexicanos vivamos en un entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la de construir la paz y la seguridad, el que las y los programas sectoriales que opera el Ejecutivo Federal estén orientados en ese propósito. Así enuncia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro Hacia una economía moral. En el apartado que se refiere a un país con bienestar, directrices que tenemos que trazar por el bienestar del pueblo de México, donde las y los trabajadores de todo el país son prioridad en este tiempo. En este sentido, proteger y velar por los derechos laborales de los mexicanos es un deber patriótico de este cuerpo legislativo. Hoy más que nunca tenemos conciencia de los reclamos sociales y tenemos que legislar conforme a sus necesidades. La fracción parlamentaria de la que formo parte no es sorda ni ciega a las exigencias de las y los trabajadores. El poder público que hoy se traduce en el poder del pueblo ha estado en deuda con las y los trabajadores, sobre todo de aquellas y de aquellos que no tienen prestaciones, que son utilizados, explotados por empresas evasoras de impuestos que afortunadamente no son la mayoría. Por lo tanto, procurar mejores niveles de vida para nuestras y nuestros trabajadores es una obligación legislativa, acorde con lo que mandata el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera de otros medios de protección social.
Acorde con lo anterior, el artículo 6º y 7º del Protocolo Adicional de la Convención de los Derechos en materia de derechos económicos, sociales y culturales reconoce la forma progresiva que el derecho al trabajo debe apuntar a que toda persona goce de un trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Por tanto, debemos garantizar que se consagren dichas garantías sin escatimar esfuerzos, con la soberanía que hoy nos asiste, compañeras y compañeros senadores. El momento histórico que hoy vivimos nos exige con responsabilidad poner orden y regular la figura de la subcontratación u outsourcing, como se le conoce. No podemos permitir que se sigan violentando los derechos de las y los trabajadores y que objetivamente no se reconozcan derechos y obligaciones entre empresas, trabajadoras y trabajadores, entre empleadas, empleados y empleadores. Por ello, el dictamen que se nos presenta y que modifica diversos ordenamientos jurídicos en materia laboral, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, la Ley sobre Impuesto a la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, la Ley reglamentaria de la fracción 13ª bis, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ordenamientos que tendrán que modificarse para que en forma armoniosa se preserven los derechos humanos de las y los trabajadores. La simulación y el engaño no pueden seguir presentándose en un gobierno que tiene como prioridad la transparencia, la rendición de cuentas, la honradez entre todos los actores de la vida política, económica y social de nuestro país. En el pasado reciente hubo reformas a la Ley Federal del Trabajo que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012, en la que se incorporó la figura de la subcontratación en los artículos 15A, 15B, 15C y 15D. Pero estos fueron insuficientes y cosméticos que no resolvieron la problemática de fondo, principalmente los derechos de las y los trabajadores respecto a la antigüedad, a la estabilidad en el empleo, al reparto de utilidades, entre otros, dejando espacio para la subcontratación simulada, donde los derechos laborales se siguieron pisoteando por los del viejo régimen corrupto y antipueblo. No podemos permitir simulación de relaciones laborales donde algunas empresas pisoteen la dignidad y los derechos humanos de la clase obrera, prestadores de servicio y de todo aquel que busque contratarse para ganarse la vida, además eludiendo el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social con la Administración Pública Federal. La pandemia vino a desnudar los efectos y la realidad inadmisible que muchas trabajadoras y trabajadores siguen padeciendo. Muchos de ellos fueron despedidos sin garantías laborales por el régimen de subcontratación, que ha venido perjudicando a un sinnúmero de ellas y de ellos en este país. Establecer reglas precisas para que personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado, evitando la simulación en perjuicio de las trabajadoras y los trabajadores y en contra del erario público. Por lo demás, prohibir todo tipo de subcontratación, como se ha venido presentando, con sanciones y responsabilidades a que haya lugar quienes incumplan con las reformas y modificaciones que se están planteando. Hay que estar claros, no solaparemos a quienes transgredan la ley, hacemos un llamado a los empresarios para que apoyemos a la clase trabajadora del país, para que caminemos todos juntos en armonía. Gracias al apoyo de empresarios, de inversionistas, se pueden crear empleos que contribuyan al desarrollo y crecimiento económico del país, pero siempre con sentido justo, con sentido humanista. Destacamos que las empresas deberán respetar los derechos de las y los trabajadores, respetar su antigüedad, sus riesgos de trabajo,
Todos los trabajadores, todas las trabajadoras deberán estar en la nómina. Las empresas de capital humano no podrán ser consideradas como patrones de los trabajadores y las trabajadoras que coloquen en las empresas. De lo contrario, estarán sujetos a sanciones de diferente índole. Compañeras y compañeros senadores, quiero decirles, quiero recordarles el término, ese gran término que es la justicia. La justicia es un principio moral para obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponda. Por encima de todo deben de primar la justicia y la igualdad, porque es una virtud. Por lo tanto, todas y todas le debemos poner en práctica con coherencia y siempre buscando el bien de la sociedad como prioridad. Y consecuencia de ello será el bien de nosotros en lo individual, cuando logremos la justicia, la igualdad y la equidad, como un valor democrático vinculado de manera estricta al valor del bien general. Poner en práctica la justicia es ser justos en nuestras acciones y en nuestras decisiones, actuar de manera racional, ser congruentes con el decir y con el hacer. No basta decirlo. No basta nosotros enviarles al pueblo mensajes que son palabras que se lleva el viento. Basta actuar y basta hacer. Poner algunos límites. Límites a la desinformación, límites a la infodemia, límites al engaño mediático que se persiste y que se continúa con él. Pongámonos límite. Así podemos brindar la confianza y la seguridad a un pueblo que nos llama a ser justos, a un pueblo que clama justicia y que nosotros somos precisamente quienes ejercemos esa representatividad constitucional. Somos del pueblo y nos debemos al pueblo. El pueblo manda y nosotros obedecemos. Gracias. La palabra el senador Casimiro Méndez Ortiz de Morena. Con su venia, compañera presidenta, aparentemente el proceso electoral parece captar toda la atención del pueblo de México. Todo acontecimiento parece irse a un segundo plano, pero hay cosas que valen la pena reflexionar y sobre todo tomar en cuenta, porque de verdad el país se está moviendo, está respirando, se está reconstruyendo. Hoy es un día histórico para las trabajadoras y los trabajadores de México. Hoy este Senado de la República le va a corregir la plana a los legisladores neoliberales del ayer. Les vamos a corregir la plana a aquellos legisladores que en 2012 les partieron la madre a los derechos de los trabajadores de México. No es cosa menor. Vamos a corregir la plana de aquellos legisladores que aprobaron leyes bajo la sospecha de recibir sobornos. Vamos a dar un paso trascendental para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de México. Los senadores aquí presentes hacemos leyes de manera libre, de manera consciente, de manera responsable y sobre todo sin la sospecha de algún soborno, porque nos mueve el amor por nuestro pueblo, por nuestra gente, por nuestros trabajadores. Destrozar los derechos de los trabajadores en el pasado solo respondía a lógicas de esclavitud en tiempos modernos. Ya no era trabajo con derechos, era empleo sin derechos. Y para justificar precarizar los derechos de los trabajadores, nos dijeron que no había vuelta atrás, que así marchaba la historia. Les llamaron lujos a los derechos. Nos dijeron que destrozar derechos laborales eran prácticas de países modernos y nos engañaron. No era cierto. Nos regresaron por más de un siglo. Prohibido olvidar, compañeras, compañeros,
Prohibido olvidar, trabajadores de México, prohibido olvidar que fue bajo el régimen de Felipe Calderón cuando se aprobó la subcontratación laboral. A partir de esta gran reforma laboral que hoy vamos a aprobar, las empresas ya no pueden subcontratar trabajadores para realizar tareas permanentes de la propia empresa. Las empresas solo podrán subcontratar trabajadores para tareas especializadas o temporales, es decir, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la empresa. Con esta reforma, ahora se van a reconocer las obligaciones fiscales de las empresas. Con esta gran reforma laboral para los trabajadores, que es buena, porque también va a ser aprobada por varios trabajadores que hoy somos senadores. Con esta reforma se busca recuperar el cobro de impuestos, se reconocen las obligaciones de las empresas en materia de seguridad social. Ahora las empresas tienen la obligación de brindar a los trabajadores derechos, prestaciones y sobre todo afiliarlos a la seguridad social. Las empresas estarán obligadas a reconocer los derechos de los trabajadores al reparto de utilidades. Con estas acciones se pretenden evitar despidos masivos como en los años pasados ocurría en los meses de noviembre y diciembre, que algunos empresarios hacían esto para ahorrarse el ahorro y las prestaciones de los trabajadores o que correspondía a los trabajadores. Con estas acciones se reivindican los derechos lastimados, dañados, mutilados de los trabajadores por más de 40 años en materia de justicia social, laboral, contratos colectivos, salarios mínimos y democracia sindical. Además de que con la subcontratación laboral se dañó a toda una generación de trabajadores mexicanos sin derecho a la jubilación, sin derecho a la vivienda. De verdad que vivíamos un periodo de esclavitud laboral moderna. Afortunadamente los vientos de cambio, muchas cosas se están moviendo en el país y sobre todo se mueven a favor de los trabajadores. Antes de terminar, quiero preguntar, ¿qué es el trabajo? Y responder, es la aportación que hacen los seres humanos por el bien de la propia humanidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad son los derechos, que hoy le devolvemos los derechos a los trabajadores de México, negados por los neoliberales. Que vivan las trabajadoras y los trabajadores de México. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Brava. Muchas gracias, señora presidenta. Para mí es un orgullo y para mi grupo parlamentario contar con senadoras y senadores aliadas de los derechos humanos de las personas trabajadoras, en especial de las mujeres. Cuando aprobamos estas reformas en materia laboral, logramos rescatar un término fundamental en Naciones Unidas, que es la igualdad sustantiva. En lo demás no estuvimos de acuerdo, pero en incorporar la igualdad sustantiva en los primeros artículos de la reforma laboral era muy importante. Esta igualdad sustantiva pertenece a las 3 igualdades que Naciones Unidas presenta y obliga a los estados parte a cumplir. Una es la igualdad formal, la igualdad que está en las leyes, la igualdad que reforma todos los ordenamientos jurídicos, la igualdad sustantiva y la igualdad de resultados. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Es la modificación de las circunstancias que rodean a las mujeres para acceder al ejercicio pleno de sus derechos humanos. Y modificando esta contratación de las mujeres, se está contribuyendo a la igualdad sustantiva en el país. Es decir, las condiciones laborales se están modificando para avanzar en un principio fundamental, que es el principio de la izquierda progresista y transformadora, justa y democrática, que es el principio de la igualdad. Porque la igualdad
es el principio de la izquierda y la desigualdad es el principio del conservadurismo que sentó sus bases en este país. Yo me siento muy orgullosa en este momento de esta reforma porque incorpora, además de nuevos términos, de eliminar la subcontratación ilegal, porque sí regula la subcontratación, pero elimina la ilegal, la que explota, la que no respeta los derechos laborales, esa se elimina. Pero me da mucho gusto porque habla también de la situación de las mujeres rurales, porque habla del gran problema que viven las mujeres en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo es uno de los ámbitos más desiguales para las mujeres, en el tema de la contratación, en el tema de la permanencia, en el tema del acceso a la vivienda y a los créditos, en el tema del acoso y la violencia sexual, en el tema, como siempre lo hemos dicho, de ser las últimas en ser contratadas y las primeras en ser despedidas. Por eso celebro muchísimo esta reforma y se lo quiero agradecer de verdad a todas y a todos los integrantes de las Comisiones Unidas, porque estamos contribuyendo a una nueva era que va concatenada a una reforma que próximamente haremos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho al cuidado. Si esto lo logramos, además de esta reforma, nos metemos a esta reforma que viene de Cámara de Diputados, a esta minuta en materia de cuidados, estaremos colaborando precisamente a reformular la contratación de las mujeres. Porque como dijo doña Rosario Castellanos, tiene que haber un nuevo modo de ser, un mundo justo, un nuevo mundo para las mujeres. Y aquí estamos creando una nueva era, como lo han dicho mis compañeras y compañeros, una nueva patria basada precisamente en el fundamento de lo que es la verdadera izquierda. ¿Por qué? Porque quien te contrataba no era quien te pagaba. Porque las mujeres de las empresas de limpieza, porque las mujeres en los salones de belleza, las que estaban en el mercado formal, tampoco vivían situaciones de justicia y de una contratación legal. Celebro muchísimo este y muchos otros subcontratos que han empobrecido a las mujeres, que las han esclavizado, que las han atado a una serie de acciones que ha colaborado a la explotación laboral femenina. Así es que creo yo que en este momento estamos eliminando una parte de la violencia económica, una parte de la violencia patrimonial y, por supuesto, una gran parte de la violencia laboral que ejercía y que seguirá ejerciendo, y tenemos que vigilarlo, el Estado mexicano. La ley tiene que limitar la precarización y propiciar derechos laborales, y esto es un gran beneficio para las mujeres. Ahí, en el ámbito laboral, por discriminación en el estado civil o en el embarazo o menor sueldo, todavía en este estado, en Guanajuato, se paga menos a las mujeres que se levantan a las 4 de la mañana a hacer lo mismo exactamente que los hombres para recoger la fresa. Así es que esto es parte de la subcontratación. Me encanta que esta ley se le deberá incorporar la transversalidad de género para incidir en el rediseño de las estructuras y procedimientos organizativos que contribuyan a avanzar en la construcción de patrones socioculturales que favorezcan relaciones, por supuesto, equitativas. Y por supuesto, se tiene que seguir promoviendo la eliminación de la discriminación contra nosotras en el ambiente laboral. Hay que ver los beneficios que tenemos para lograr la entrada en vigor de acciones legislativas, como lo he mencionado, como es la modificación al 73 y al cuarto constitucional, y crear un sistema nacional de cuidados que está ligada a esta gran reforma. Así es que felicito de verdad que en el mundo laboral y sindical estemos creando muchas otras situaciones de la igualdad sustantiva para contribuir en una justicia, en una patria feminista que ya se ve llegar. Muchísimas gracias a todas las personas, a todos los senadores y senadoras que han contribuido para esta gran reforma. Y nada más, por último, me encanta, me lo ganó y qué bueno que así fue el senador
el senador Casimiro. Prohibido prohibir. Claro que sí, y prohibido olvidar. Prohibido olvidar, como dice don Rubén Blades. No olvidemos desde los 80s cómo nos llevaron a esta precariedad y a esta situación de abandono, no solo de los derechos laborales, sino de los derechos laborales de las mujeres. Muchas gracias. Qué bueno que seremos las mujeres en esta nueva etapa, visibilizadas, ya no precarizadas, contratadas y no subcontratadas, iguales y no desiguales. Por su atención, muchísimas gracias y felicito. Y gracias, Martí, gracias, senador Monreal, por traernos a la memoria este extraordinario recorrido histórico. Gracias, Napoleón, gracias, Ana Lilia, gracias a todas y a todos, porque las mujeres aquí estamos y porque una democracia sin nosotras y una democracia laboral sin nosotras no sirve para nada. Muchas gracias. Palabra el senador José Narro Céspedes. Muy buenas tardes, Presidenta, con su permiso. Queremos comentar que el trabajo es un derecho humano, es un derecho de todos los seres vivos, el derecho al trabajo, es un derecho de justicia. Vivimos durante estas últimas décadas cambios en este derecho al trabajo para convertirlo en un sistema esclavizante, en donde la jornada laboral perdió este tema de una jornada laboral de 8 horas, se perdió el tema del salario, se perdió prácticamente todo lo que se había ido construyendo a favor de los trabajadores. Se perdió el tema de la cuestión laboral, la especialización laboral, precisamente porque se impulsó la movilidad laboral. Se perdieron los contratos colectivos de trabajo sobre esos temas. Se hizo polvo el salario, se anularon las prestaciones y las instituciones de seguridad social las empezaron a privatizar y las empezaron a depauperar. Prácticamente muchas de ellas todavía tienen problemas de bancarrota, de quiebra, de falta de fondos para poder operar. Tenemos al ISSSTE, entre otras, y tenemos al propio Seguro Social. Los derechos colectivos desaparecieron. La contratación, se generó la contratación de la riqueza. La democracia salarial, la democracia sindical desapareció, la libertad sindical también. Creció el sindicalismo blanco, el de protección, el de las empresas. Se acabaron las pensiones y las jubilaciones. Hoy la gente anda buscando en sus afores, a ver sus afores les pagan. También usaron al Poder Judicial, como ahora lo están usando para evitar la reforma eléctrica. Usaron al Poder Judicial para, haciendo jurisprudencia como la 185/208, para quitarle a los trabajadores su derecho a la recuperación de la cesantía. Hoy los trabajadores que aportaron dinero a las afores, les quitaron el derecho a recuperar ese dinero en las afores, para que nos demos una idea hasta dónde llegó ese afán de lucro, ese afán de riqueza de unos cuantos para quitarles la vida y el pan de cada día a miles de trabajadores, depauperando el salario, esclavizando el tema del empleo, y el salario, que es la pieza fundamental del trabajo, prácticamente quedó hecho añicos bajo ese sistema. Hoy hay que reconocer que es un logro de esta lucha el haber avanzado en este tema, en seguir avanzando en este tema de los derechos de los trabajadores. Había que reconocerlos. Se perdió algo muy importante. Antes los trabajadores incrementaban su productividad porque eran parte de la empresa, y ese aumento de productividad se iba a traducir en un incremento para sus beneficios. Hoy eso se perdió porque ellos no son parte de la empresa, ellos están subcontratados en otras empresas, que es las que dicen que les pagan, aunque el dinero sale de la misma empresa a través de otras empresas. Esas empresas no pagan impuestos. Se cayó la recaudación fiscal
precisamente por ese fraude de estas empresas outsourcing. Hoy estamos dando la batalla para restituir los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, los derechos de nuestros jóvenes, los derechos de la gente del campo, los derechos a la educación y el derecho a la salud, que son tan importantes. Hoy, esta lucha que logramos avanzar en el 2018 es precisamente para restituirle al pueblo de México esos derechos de los cuales se les había despojado y se los habían quitado los que construyeron, los que fueron artífices de este modelo neoliberal que tanto ha afectado a los mexicanos. Por eso, hoy estamos aquí para expresar nuestro apoyo a todas estas reformas, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del IVA, todas esas reformas que son importantes para el país, para las instituciones como el Seguro Social, como el ISSSTE, como el Infonavit, que son muy importantes. Todo lo que son las instituciones que prestan la seguridad social a los trabajadores de México. Y el salario, el reconocimiento al derecho al trabajo, no el derecho a la esclavitud, no el derecho a pauperizarte como ser humano y a vivir una vida de esclavos. Por la libertad y por la democracia, la Cuarta Transformación está a favor de los derechos de los trabajadores mexicanos. Aquellos que se los arrebataron hoy aparentan estar de acuerdo en esa restitución, pero ellos son los responsables de ese fraude, de ese despojo contra ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, senador. Está por 5 minutos para presentar sus reservas. Sonido en la tribuna. Gracias. Buenas tardes. Es un conjunto de 6 reservas que tienen 2 conjuntos de temas. No entiendas esto como una resistencia a mi parte a la reforma, sino una apuesta a mejorarlo. El primero refiere al tema de las utilidades y el segundo refiere al tema de la supervisión por parte de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. El artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo establece en su fracción octava que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o del promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Esta redacción atenta de manera severa contra los derechos de las y los trabajadores. No hay razón para poder limitar la participación de las utilidades de las y los trabajadores, todo lo contrario. Hay un conjunto de empresas, por ejemplo, las empresas de extracción, las bancarias, las financieras o las tecnológicas. Solo el año pasado han tenido ganancias multimillonarias. Facebook, Twitter, aquellas que venden computadoras o cámaras, las que se dedican a la extracción, el capital financiero. Incluso hay bancos en México, por ejemplo Citibank, por ejemplo BBVA, que aportan las compañías en México de estos, en realidad las filiales en México de estos bancos internacionales, hasta el 50% de las utilidades a nivel global. Y me parece un error limitar las utilidades de las y los trabajadores. Incluso hay empresas mexicanas que han establecido incluso niveles que llegan a 6 meses para las y los trabajadores en materia de utilidad. Sé que esta iniciativa de reserva no va a prosperar, pero lo quiero anotar para que en el próximo periodo de sesiones podamos regresar para defender los derechos de las y los trabajadores. Esto parece más
una exigencia del gran capital para acompañar la reforma al outsourcing. Pienso que no debemos limitar así los derechos, sobre todo el gran capital, que limita y se aboraza otra vez de los derechos de las y los trabajadores mermando su ganancia. No hay razón para topar en 3 meses las utilidades de las y los trabajadores. Puedo entender incluso que hagamos una presencia, una propuesta escalonada. Podemos limitar, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas. Pero esas del gran capital, y este es el sentido de mi propuesta, que podamos establecer que será de 6 meses o más, inclusive el promedio de los últimos 3 años, y que el monto de participación de utilidades de empresas extractivas, bancarias, financieras, tecnológicas, de capital nacional o extranjero, será de 12 meses del salario o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, lo que más beneficie a las y los trabajadores. No hay razón para que cuando estamos hablando de limitar el outsourcing, limitemos las utilidades de las y los trabajadores. Y la segunda son un conjunto de artículos que refiere a que la Secretaría de Trabajo y Prevención Social pueda tener una supervisión más cercana, porque en varios artículos lo que nos dicen es que basta con registrarse en el padrón. Eso es peligroso si la Secretaría del Trabajo no tiene una autorización expresa, no solo el registro en el padrón, porque lo que va a pasar es que se van a cometer muchas violaciones y luego tendrán que ir a revisar. Este mecanismo de combinar el registro con la autorización expresa de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, que estaría en el artículo 13, 15, 29, lo que haría es tener una condición de implementación de la reforma que acabamos de aprobar mucho más eficaz y eficiente. Es decir, vamos controlando la implementación y no metamos por la puerta de atrás cuando queremos beneficiar a las y los trabajadores en el tema de limitar el outsourcing, que se les limiten las utilidades. No hay razón. Ese es el sentido de mi propuesta. Entiendo perfectamente que si movemos una coma se regresa a la Cámara de Diputados. Entiendo perfectamente que no va a avanzar y yo lo único que quiero es dejar el tema de que no podemos limitar las utilidades que deben recibir las y los trabajadores, sobre todo de esas grandes empresas que tienen ganancias multimillonarias. Estamos haciendo un favor, pues, a esas grandes empresas. En septiembre les propongo, compañeras y compañeros, que regresemos, porque no se vale así limitar los derechos de los trabajadores. Ganan unas y les quitamos otras. No hace sentido. Entiendo el momento procesal en que estamos, pero sí los quiero invitar a que en septiembre podamos defender los derechos en materia de utilidad para las y los trabajadores. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, senador. Solicito a la Secretaría. Con su permiso, Presidenta. Compañeras senadoras, compañeros senadores, como ya lo habíamos adelantado en el posicionamiento en lo general, el Grupo Parlamentario del PRD tiene preocupación en la redacción de 4 artículos del dictamen. El primero de los artículos reservados es el 15 de la Ley Federal de Trabajo, que establece la obligación de las empresas que lleven a cabo servicios especializados, la obligación de solicitar el registro ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Este registro es un mecanismo fundamental para la instrumentación de la reforma que se plantea y que permitirá a las empresas el subcontratar servicios de empresas que estén al corriente en sus obligaciones de seguridad social y en el pago de sus contribuciones. Sin embargo, no se estableció como facultad de la Secretaría de integrar y administrar dicho registro. En atención a lo anterior, proponemos añadir un párrafo tercero
recorriendo los subsecuentes, para añadir la facultad de instalar, operar, regular, mantener y concentrar el registro a que se refiere el proyecto. La siguiente reserva busca modificar el artículo 29 bis de la Ley del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el cual establece que las personas que se dediquen a la subcontratación y estén registradas en términos del artículo 15, deberán proporcionar a la autoridad información de los trabajadores. En este sentido, la Ley General en materia de protección de datos personales reglamentaria de la Constitución señala en su artículo 21 que las autoridades que traten datos personales deben observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, conocimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Asimismo, es necesario que las autoridades cuenten con un marco jurídico bien definido, de acuerdo con el principio de legalidad establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, y la garantía de seguridad jurídica. En consecuencia, debe quedar establecido de manera expresa en las leyes cuáles serán los datos personales que deben proporcionarse a la autoridad. Por tanto, se propone modificar la redacción para que se soliciten los datos de las personas trabajadoras, es decir, los que se tienen especificados en la información de los trabajadores, como lo señala la fracción segunda del artículo 15A de la Ley del Seguro Social, que son el nombre, CURP, número de seguridad social y salario base de cotización. De igual forma, se propone también la modificación del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, ya que la redacción del dictamen plantea un problema que no es menor. La redacción actual incluye la omisión de presentar la documentación a terceros entre las infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, por ejemplo, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Por ello, consideramos importante que el contenido de la fracción 45 que se adiciona en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, se añada un párrafo en el que se refiera de manera específica a la omisión de presentar esta documentación. Por último, se presenta una reserva al régimen transitorio que en su artículo 3 impone la obligación de contar con un registro a las empresas dentro de los 90 días naturales que la Secretaría del Trabajo y Prevención Social emita los lineamientos para el registro. Esto les impone el cumplir con una obligación que no depende de ellos, sino de la autoridad que puede omitir conceder el registro en tiempo. Con la redacción actual, pareciera que es facultad de las personas físicas o morales obtener el registro ante dicha secretaría, cuando en realidad lo que tiene es la obligación de solicitar. La ley determina 20 días para que se considere que el silencio de la autoridad tendrá los efectos de registro. Sin embargo, esto no se toma en consideración para el artículo transitorio que fija los 90 días para la obtención de este. Por tanto, se propone modificar el verbo obtener por el de solicitar para limitar la obligación a llevar los actos que le corresponden y a que, pasado el periodo del artículo 15, se tenga por hecho el registro.
No tenemos duda que estos cambios pueden ayudar en gran medida a dotar certeza jurídica a las y a los trabajadores, así como a las personas físicas y morales que tendrán el reto de adaptarse a esta nueva regulación. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Kenia López Rabadán del PAN para presentar su reserva al artículo primero transitorio. Gracias, presidenta. El día de hoy este Senado está a punto de aprobar una reforma que va a representar un antes y un después en el mundo laboral. Como todo proyecto de ley es perfectible, por ello someto a consideración de esta Asamblea una reserva al artículo primero transitorio para que estas modificaciones entren en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Este dictamen contempla un periodo de 3 meses, es decir, hasta agosto, para que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que usan este modelo de contratación regularicen a las personas trabajadoras. Sin embargo, a la administración pública le estamos dejando el resto del año. Algo absurdo cuando la mayor mano de obra se encuentra en la iniciativa privada. Se estima que de los 4.6 millones de trabajadores que se encuentran actualmente en esquemas formales de subcontratación, el 30% podrá ser contratado de forma permanente, mientras que el 60% terminará en el mercado informal, o al menos un 10%, es decir, alrededor de 460,000 personas probablemente quedarán sin empleo. En otras palabras, habrá una pérdida laboral como nunca en muy poco tiempo. El plazo de 3 meses que impone esta reforma provocará a muchas empresas problemas de trámites todavía en plena pandemia, durante la cual ha habido muchos retrasos burocráticos. Miles de empresas tendrán que hacer adecuaciones a su razón social y a sus respectivas nóminas, y tendrán que pasar por acuerdos, trámites y renegociaciones internas. Aunado a ello, muchas tendrán que realizar trámites ante notarios, además de los correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria y del IMSS. Esta reforma también está considerando un reajuste en el pago de utilidades de las empresas, y aún así solo se está ofreciendo un plazo de 3 meses en general. Quizá algunos empleadores tengan mayores posibilidades de hacer sus ajustes a tiempo, pero la gran mayoría no cuentan con la infraestructura para llevar a cabo los ajustes administrativos, y este tiempo que se está contemplando en el artículo transitorio sin duda va a ser insuficiente. Por tal motivo, así como a las dependencias del gobierno federal se les está dando un tiempo para hacer las adecuaciones necesarias al personal que está actualmente contratado, en el Partido Acción Nacional proponemos que haya un trato parejo para los empleadores, de modo que puedan realizar todos los ajustes en esta reforma y así afectar en lo menor de lo posible sus operaciones y de manera trascendente ayudar a los empleados en este proceso. Lo que se propone en esta reserva es dar un mayor plazo a los empleadores para que puedan ajustarse ante la nueva realidad que les espera, ya que es más que evidente que esta reforma será aprobada. Proponemos que por lo menos podamos razonar la entrada en vigor para que sea al 1 de enero de 2022, un tiempo suficientemente razonable. Se ha dicho aquí en varias de las ocasiones por los distintos grupos parlamentarios y por los distintos oradores que son los derechos de los trabajadores los que estamos priorizando el día de hoy. Pues es justamente por los derechos de los trabajadores, de las y los empleados, que esta reserva se ha presentado en esta tarde. Sin duda, en el Senado de la República se han cometido acciones inconstitucionales. Hemos visto ya cómo se ha aprobado una reforma legal, algo inconstitucional, para ampliar el plazo
de la presidencia de la Suprema Corte, algo por demás aberrante en términos jurídicos, pero el Pleno del Senado lo aprobó. Bueno, incluso hoy mismo se ha viralizado un video en donde se dice por integrantes del grupo mayoritario que al presidente de la República le interesa en términos electorales Jalisco y Nuevo León. Qué lamentable que no le interese al presidente de la República la seguridad, la economía o la salud de los mexicanos. Qué triste que lo que tengamos que vivir el día de hoy es saber que está preocupado porque las encuestas no le son favorables en estos dos estados. Así es que hoy, después de esta lista innumerable de discursos, además de esta lista innumerable de historia, yo les propondría, pensemos en los trabajadores, en las trabajadoras. Dejémosle la posibilidad a los empleadores de que esta reforma entre en vigor y no hagamos leyes que no se puedan cumplir. Es necesario, así como se está pensando en la administración pública, que también se piense en los empleados que trabajan en la iniciativa privada. Ojalá, señoras y señores de la mayoría, ojalá que no solamente este periodo de sesiones se recuerde por etapas de ignominia, como lo es haber aprobado una reforma legal inconstitucional que pareciera es el ensayo de lo que quieren hacer en el Poder Ejecutivo. Este ensayo que han hecho en el Poder Judicial es simple y sencillamente una ignominia para este cuerpo colegiado. Ojalá y esa mayoría hoy razone, ojalá y piense, ojalá y valore a favor de las y los trabajadores de México para que esta reserva se pueda aprobar. No tiene que ver con partidos políticos ni tiene que ver con ideologías. Tiene que ver con los derechos de los empleados a tener empresas en donde los puedan emplear, cumpliendo con la ley. Muchísimas gracias. Solicito a la Secretaría consulte al uso de la tribuna la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez de Morena para presentar su propuesta de modificación. Gracias, senadora presidenta. Una de las frases que han empujado la lucha social en todo el mundo en favor de los trabajadores es: el trabajo del hombre es lo que lo hace trascender y diferente a otros seres vivos. Otra frase: el hombre no puede ser explotado por el hombre. Días como hoy nos recuerdan a quienes hemos luchado toda una vida porque el hombre no explote a otro hombre, porque el trabajo dignifique a los seres humanos y especialmente a los mexicanos y a las mexicanas. Hoy cobran sentido esas frases cuando aquí se está aprobando el que se modifique una ley federal que sí nos ha cobijado, pero que no nos ha alcanzado a todos. Celebro que todas las bancadas partidistas, partidarias, hayan unificado criterios para mejorar las condiciones de vida de los y las mexicanas. Quiero presentar una reforma al artículo 13, que sé y estoy consciente de los momentos legislativos que no va a ser aceptada hoy, pero que se va a quedar sembrada para que en un futuro no lejano la aprobemos. A diferencia de otras senadoras, acepto un no por parte de los compañeros y las compañeras, sin caer en el desprestigio y algunas veces en el berrinche. En el artículo 3 dice: se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social
ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Mi propuesta es que se le agregue, excepto en los casos del personal médico, que sea parte de dichas empresas, así como de las y los trabajadores de los medios de comunicación. Los y las médicas y médicos de México que durante años han estado subcontratados o ni contratados, como sucede en todas esas farmacias que abundan por el país, han sido explotados al máximo por quienes son los dueños millonarios de esas farmacias. 20 pesos por consulta. 20 pesos por consulta se les paga o reciben, si es que se puede considerar un pago, los y las médicas que ahí se encuentran laborando. Además, no les quieren dar vacuna, se les condiciona a que den y entreguen medicamentos o se vendan de esas mismas farmacias. Lo mismo pasa con los y las compañeras reporteras, periodistas, columnistas, que en los medios de comunicación no tienen contrato. Ni unos ni otros tienen seguridad social, ni unos ni otros tienen atención médica, ni unos ni otros tienen asegurada una pensión para una vejez digna. Solicito a los compañeros y las compañeras que en próximos días, que sea oportuno hacer este planteamiento, me acompañen para que realmente esta cobija de justicia le alcancen a todos los mexicanos y las mexicanas. No acepto, y aprovecho el estar en la tribuna, que quienes nos dicen, que se dicen compañeros y compañeras senadoras y sin embargo no desaprovechan la ocasión para decirnos que no sabemos lo que estamos haciendo, que estamos alzando la mano con los ojos cerrados. No, en días como hoy se les demuestra que la izquierda está viva, que la izquierda avanza en México de frente, con la cabeza en alto, con el puño cerrado y dignificando a todos los mexicanos. Adelante, clase trabajadora, como sindicalista, como trabajadora, como fundadora de la lucha social, celebro los días de hoy. ¡Que viva México, compañeros! ¡Que viva! ¡Bravo! Ahora, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN para presentar sus propuestas de modificación. Gracias, presidenta. Me parece que se habían hecho esfuerzos, ninguno suficiente, para contener la subcontratación ilegal. Yo insisto que la subcontratación no es un delito. El problema es que no se paguen los derechos laborales. En el caso del Senado de la República, con esta ley que estamos aprobando, estaremos permitiendo que se hagan subcontratos de limpieza y diferentes actividades que el Senado tiene. Y creo que no está mal siempre y cuando a estos trabajadores de limpieza, de ballet y muchos otros servicios, seguramente jardinería, que el Senado subcontrata, pues se tienen que hacer conforme a la ley. Yo no quisiera crear una expectativa falsa de decir que a todos los trabajadores que están en subcontratos en el Senado los va a contratar el Senado, porque a lo mejor ni tiene los recursos económicos, ni es, no sé, tendría que sindicalizarlos, no sé si tenga el dinero para todos los derechos laborales, pero sí entender que hay servicios especializados que en este caso del Senado se van a tener que seguir haciendo. Entonces no me gustaría que la gente que nos esté escuchando de repente cree una expectativa que a la mera hora no se pueda hacer. Ojalá se puedan contratar a todos los empleados de manera directa, pero muchas empresas no lo van a hacer porque no es su giro, y en el caso de nosotros no sé cómo lo vaya a plantear la Junta de Coordinación Política. Por otro lado, decir que si realmente queremos
cancelar la subcontratación ilegal, yo propongo un complemento al artículo 12, porque actualmente dice, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Y yo agrego, con el propósito de no cumplir con sus obligaciones de carácter laboral, fiscal o de seguridad social. Sí creo que esta definición de outsourcing sería mucho más clara y le cerraría la puerta a cualquier posibilidad de evasión. Sé que no están autorizando ningún tipo de reserva, sería loable, porque yo creo que tenemos que cerrarle la puerta a todo tipo de subcontratación. Y la otra cosa que yo creo que es justo decirlo, y no está mal tampoco decirlo, por supuesto que esto se logró en una negociación con la cúpula empresarial al topar las utilidades. Por eso se creó toda la figura del outsourcing ilegal, porque las empresas se negaban a dar utilidades, así de sencillo. Entonces, esto no hubiera sido posible sin este acuerdo con las cúpulas, pero hay que decírselo a los trabajadores. Ya lo dijo mi compañero el senador Emilio Álvarez y Casa claramente. Hoy se está topando a 3 meses el reparto de utilidades. ¿Es bueno o es malo? Pues no sé. De repente había empresas que no daban un solo peso de reparto de utilidades, pero había empresas que sí daban más de 6 meses, 9 meses de reparto de utilidades, y en este caso, a la larga, los trabajadores habrán perdido. Pero yo creo que al final es bueno porque gracias a esta negociación que se hizo con la cúpula empresarial, en este caso el Consejo Coordinador Empresarial, se logra que la mayor parte de trabajadores entren a la legalidad. Pero en esta reforma se ganan cosas, pero también se pierden. Y yo creo que si lo hablamos con la claridad, con lo que le debemos hablar, no pasa nada. Entonces, yo simplemente quería completar una mejor definición del artículo 12 para que le cerremos por completo la puerta a la subcontratación ilegal y que nunca más se permita. O sea, yo creo que nadie bien nacido debe de contratar a una persona sin darle plenamente los derechos laborales. Y no solo son los médicos de las farmacias, son todos, absolutamente todos los trabajadores. Pero no importa que estén bajo el régimen de subcontratación o de un trabajo especializado como ahora lo definimos. Lo importante es que la empresa que contrata a las personas de limpieza que nos dan ese servicio en el Senado le paguen de manera íntegra y cabal todos y cada uno de sus derechos laborales. Y eso lo tendría que supervisar. Qué bueno que resolvimos el tema, que sí era muy grave, el de las personas por honorarios, por ejemplo, porque ellos sí que no tenían ningún tipo de seguridad social. Esos realmente están en una condición mucho más grave que los propios trabajadores subcontratados. Muchas gracias, Presidenta. Continúa en el uso de la palabra la senadora Josefina Vázquez Mota del Grupo Parlamentario del PAN para presentar sus propuestas de modificación. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, senadoras, senadores. Quiero presentar esta propuesta de modificación, particularmente al artículo... Senadora Vázquez Mota, ¿podría subir el volumen de su micrófono? No sé si ya se escucha bien, Presidenta. Perfecto. Adelante, senadora. Muchas gracias, Presidenta. Quiero presentar esta reserva con el propósito de modificar el artículo primero transitorio de este dictamen, y el propósito fundamental es el siguiente. Por supuesto, acompañamos y le damos la bienvenida, como de manera reiterada se ha señalado ya, a la votación del día de hoy a favor de las trabajadoras y los trabajadores y también de la legalidad y, por supuesto, en el reconocimiento pleno de sus derechos. Sin embargo, hay una preocupación que quiero externar aquí, y por eso el propósito de mi reserva. Tiene que ver con los tiempos de transición que se han marcado para poner en vigor lo que aquí estamos acompañando, pues hasta el momento de manera afortunadamente unánime. Los tiempos de entrada en vigor son diferentes para la empresa, los empleadores, los trabajadores y lo que tiene que ver con los gobiernos. Entiendo perfectamente que los calendarios de los gobiernos obedecen fundamentalmente a un tema presupuestal.
y por eso la entrada en vigor en enero prácticamente en el ejercicio fiscal del año 2022. Sin embargo, hemos recibido y con justificadas razones preocupaciones reiteradas de muchísimas empresas, empleadores, pero también empleados, de que este tiempo de transición que se les está dando para agosto de este año 2021 resulta insuficiente, no porque no haya la voluntad ni el consenso que existe, sino porque hay que cumplir una serie de trámites y de procesos. Mi reserva va en el sentido de que se puedan armonizar las fechas y que tanto el ejercicio fiscal 2022 sea válido para el gobierno federal, para los gobiernos estatales, pero también para el resto de los sectores. Creo que si hacemos esta armonización, se podrá hacer un proceso más ordenado, un proceso que garantice que todos los actores estarán a tiempo como debe de ser y que no tenga ningún inconveniente, ningún pretexto, ningún obstáculo, porque genuinamente hay esta preocupación. No lo hago en defensa de ningún sector, lo hago en el afán de que este propósito y que finalmente este logro tan relevante encuentre sus mejores resultados. Es la consideración que pongo hoy a ustedes, apelo a su comprensión, ya que este periodo de transición para los empleadores es extremadamente corto, particularmente en algunos casos, debido a que no se consideran todas las altas, las bajas, pues la falta en ocasiones de facilidades y más en medio de esta pandemia. Sabemos que esta pandemia ha venido a hacer que los tiempos necesariamente sean mucho mayores, no solamente en el tema que hoy nos ocupa, sino en general en el quehacer cotidiano de nuestras vidas. Podría poner muchos ejemplos, pero me parece que todas y todos tenemos conciencia de ello. Así que, en conclusión, apelo a la comprensión y a su acompañamiento para que la entrada en vigor sea de manera igualitaria y que sea a partir del primer minuto del año 2022 para todos los actores involucrados. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. En el uso de la tribuna, la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar sus propuestas de modificación. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, la subcontratación es uno de los temas con mayor trascendencia en materia laboral, que permitirá darle certidumbre a las y los trabajadores contratados bajo este régimen. En nuestro país, según el INEGI, en la actualidad existen cerca de 4.6 millones de trabajadores subcontratados. Esta minuta es producto del consenso entre el Gobierno federal, el sector empresarial, así como las diversas representaciones sindicales, y aquí quiero destacar la participación de nuestro compañero senador don Carlos Aceves del Olmo por su valiosa contribución para encontrar el equilibrio que salvaguarde los derechos de miles de trabajadores. Celebro que estos acuerdos hayan permitido no eliminar la subcontratación como se proponía, ya que existen miles de empresas que la realizan de forma correcta, cumpliendo todos los requisitos que hasta hoy la ley marca. El hecho de permitir la subcontratación solo para servicios que no tengan nada que ver con el objeto social ni con la actividad económica preponderante garantiza la actividad de las empresas. Y aquí es donde encuentro una falta de precisión en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que da lugar a una de mis reservas, ya que no precisan la redacción de la minuta qué quiere decir actividad económica preponderante, dejándola sujeta a la interpretación, lo que pudiera dar lugar a la posible comisión de conductas delictivas y la no deducibilidad de los servicios, por lo que esta reserva pretende incorporar en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.
tal definición para dar certidumbre a las y los trabajadores. De igual manera, es necesario precisar en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para tener una reglamentación clara de cuáles son los denominados servicios especializados. Contar con una normativa sobre la especialización laboral lícita significará dar certidumbre al proveedor del servicio y al contratante, convirtiéndose en una fuente importante de empleo para millones de personas, los que da cuenta del potencial de la subcontratación al brindar mejores salarios y mayores prestaciones contenidas en la ley. Respecto al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, establece los montos que los trabajadores recibirán por concepto del reparto de utilidades. Sin embargo, al existir topes en el caso previsto, se debe de precisar el destino que tendrán los recursos que no repartan debido al límite previsto. Por último, se nos hace injusto que mientras el Gobierno federal tenga hasta el ejercicio fiscal 2022 para adecuar la normatividad, el sector empresarial solo cuente con 3 meses, por lo que proponemos modificar el artículo primero transitorio para que se homologue en ambos casos para el año 2022. Compañeras y compañeros, una prioridad del Estado mexicano siempre deberá de ser proteger los derechos de las y los trabajadores, así como cuidar a las empresas que cumplan con la ley. Esta reforma traerá mayor estabilidad laboral, garantizando los derechos y las prestaciones de las y los trabajadores, así como tener una mayor recaudación que fortalezca la seguridad social y de vivienda de las y los trabajadores. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Uso de la palabra el senador Jesús Horacio González Delgadillo del PAN para presentar sus propuestas de modificación. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy amable. Muy buenas tardes a todas y todos, compañeros. Igual una presentación sumamente breve que va de la mano también con las propuestas que me han antecedido y es particularmente también con la petición formal de poder homologar los tiempos de respuesta tanto del público como de lo privado para que se inicie el día 1 de enero del 2022. Asimismo, ser también una precisión sumamente importante para el artículo 12 para que no se nos vayan todos estos delincuentes que han querido evadir impuestos o han querido omitir sus responsabilidades, y es particularmente en el artículo 12 en donde lo que estoy proponiendo es que se agregue que es cualquier acción o cualquier persona física o moral que con el propósito de no cumplir con sus obligaciones de carácter laboral, fiscal o de seguridad social se ha incluido también como la parte de esta subcontratación. Y por último, agradecerles amablemente también la consideración de agregar algo en donde se pueda garantizar que el trámite ante la Secretaría de Trabajo se puede hacer de manera remota, es decir, por vía electrónica, para poder agilizar y que no tengamos un cuello de botella en la Secretaría de Trabajo y con esto podamos garantizar que es un registro simple, sencillo, rápido, sin burocracias y que obviamente esté condicionado a la participación de la Secretaría de Trabajo para verificar este tipo de acciones. Hasta ahí mi consideración que quisiera dejar al Pleno del Senado y agradecerle por favor también la votación nominal de esta consideración de mis reservas. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el senador Presidente, hice la solicitud expresa fuera de manera nominal, espero y no inconveniente. Tierra para presentar reservas a nombre también de la senadora Giovanna Bañuelos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Los saludo en esta tarde. Y por supuesto que hoy quiero compartir con ustedes que el principal compromiso del Partido del Trabajo ha sido siempre, tal y como indica su nombre, velar por la clase trabajadora que sostiene y fortalece a nuestro país. Es por eso que hoy nos alegra rendir homenaje a todas y todos los hombres y mujeres que en este país, a través de la historia, han luchado por conquistar los derechos laborales de la clase trabajadora de México y del mundo. A través de este dictamen que estamos aprobando, nos acercamos poco a poco a una visión que seguro ellos y ellas se imaginaban para las relaciones laborales, despegándonos también de la lamentable reforma del 2012
que abrió paso a un nuevo modo de explotación de las y los trabajadores. Lo que han mencionado aquí lo conocemos todos como la subcontratación. Felicito, por supuesto, a todas las y los senadores por su perseverancia y en especial a mis compañeros del Partido del Trabajo, quienes compartimos una visión conjunta en donde ninguna empresa competitiva en el mundo ha llegado a hacerlo a través de la explotación laboral. Dicho lo anterior y a pesar de los grandes beneficios que acarrea este dictamen, sé que a varias y a varios nos hubiera gustado ir más allá para permitirnos que los trabajadores y las trabajadoras bajo este régimen de outsourcing realmente tengan condiciones de igualdad y cuenten con las prestaciones de ley necesarias para asegurar su futuro y garantizarles su bienestar. Es por eso que presento reservas a título personal y a nombre de mi compañera Giovanna Bañuelos para modificar los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo y 10 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el fin de que las personas trabajadoras empleadas a través del outsourcing tengan derecho a disfrutar de las condiciones de trabajo proporcionales a las que disfrutan las y los trabajadores de las mismas empresas contratantes, así como para enfatizar la excepcionalidad de la subcontratación, especificando que solo se permitirá en los casos de prestación de servicios altamente especializados o de carácter excepcional, obligando a las empresas a demostrar estas características de los servicios. Lo anterior, insistiendo en que el salario de estos trabajadores no debiera ser inferior a 3 salarios mínimos mensuales en atención a la naturaleza altamente especializada en tu trabajo. Además, planteamos que las mismas personas sujetas al régimen de subcontratación tengan derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando lleven trabajando ahí más de 3 meses, considerando que este mismo dictamen establece el salario de 3 meses como límite para el monto de la PTU. Por último, y en aras de asegurar certidumbre jurídica para las empresas contratistas, propongo adicionar un párrafo al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para que antes de negar o cancelar el registro de estas personas físicas o morales, se les envíe una notificación fundada y motivada, brindando un plazo no menor a 15 días para solventar las faltas correspondientes. Compañeras y compañeros, someto estas modificaciones a consideración de esta Asamblea, porque en el Partido del Trabajo tenemos la firme convicción de que todas las personas tienen derecho a gozar del fruto de su trabajo y que violar esta prerrogativa lleva al enriquecimiento de pocos a costa del esfuerzo de muchos. Mientras tanto, refrendo mi apoyo para la aprobación de este dictamen, como ya lo hice, y afirmo con seguridad que este tipo de reformas son las que nos hacen sentir orgullosos de pertenecer a la Cuarta Transformación. Concluyo recordando las prioridades que debemos tener claras como representantes del pueblo. Primero los derechos y después el capital. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Solicito a la participación. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, miembros de todos los grupos parlamentarios, quiero en primer lugar reconocer y agradecer la solidaridad, el apoyo a esta importantísima reforma que hemos aprobado hoy en el Senado de la República. Una reforma sin duda trascendente, histórica, como lo hemos mencionado, que da paso a un cambio radical en el mundo del trabajo, que permite lograr y avanzar en la justicia laboral, en la justicia social, en la democracia, en la libertad y en la búsqueda permanente de la dignidad para todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Hoy hemos dado vuelta a la página de unos años de explotación de un modelo y de un sistema que creó grandes abusos y una simulación laboral en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores, que contribuyó a la pérdida de ingresos de las finanzas públicas nacionales a través de la facturación falsa, a través de crear compañías y empresas fantasma y desde luego también a la pérdida de los derechos de los trabajadores al no registrarlos ante los organismos públicos de salud,
de vivienda, de los fondos de pensiones, si es que los llegaban a registrar. Hoy hacemos un cambio radical. Probablemente es la reforma más importante de este gobierno hasta este momento, en materia laboral sin duda, porque tendrá un impacto general en toda la población, en la clase trabajadora, en la política económica, laboral y social de este país, que permitirá generar mayores recursos para financiar los programas de desarrollo y de crecimiento de México. También porque con esta reforma vamos a todos a contribuir a reducir la desigualdad que ha sido muy marcada en este país, donde tenemos que volver a recuperar el poder adquisitivo, no solo los derechos fundamentales, las condiciones de trabajo, el respeto hacia los trabajadores, que ya se ha dicho varias veces que son los que generan la riqueza. Porque el trabajo es precisamente el trabajo humano el que genera la riqueza. La reproducción de bienes materiales es solo una acción, pero quien la mueve, el motor central, es la fuerza de trabajo humano. Y hoy, después de tantas diferencias, de oposición, de casi 2 años de estar luchando, de que iniciamos realmente con un apoyo muy reducido, los que promovimos esta iniciativa de reforma, fuimos avanzando y poco a poco, con mucho desgaste, con campañas en contra desde fuera y a veces hasta de dentro, para que trataran de detener y frenar este sistema que se había vuelto un método de explotación, de generación de riqueza indebida y que desde luego había permitido acumular fortunas a costa de la población, de los derechos de los trabajadores y de las finanzas públicas. Qué bueno que finalmente llegamos a este punto. Prácticamente 2 años o alrededor de 2 años nos tomó llegar a este momento. Yo me congratulo, felicito a todas y a todos, porque fuera de protagonismos, fuera de oportunismos, fuera de campañas políticas, incluso del desconocimiento de algunas y algunos compañeros legisladores, sobre todo de los objetivos y fines últimos de esta reforma, yo creo que nadie en ese país que tenga una responsabilidad social puede oponerse a que esta riqueza mal habida se continuara en contra de los intereses nacionales. Por eso creo que es este paso trascendental e histórico. Por eso me felicito a todas y a todos, porque estamos abriendo una nueva página en el mundo laboral, porque avanzamos con firmeza en la defensa de los derechos laborales y de la justicia social, porque hoy todos haremos un cambio fundamental. Habrá siempre posibilidades de mejorar y superar las decisiones que hoy estamos tomando. Lo hemos dicho en varias ocasiones, ninguna ley ni es permanente, ni es estática, ni en México, ni en ningún lugar del mundo. Todas se tienen que estar adaptando conforme las nuevas circunstancias cambien. Por eso creo que eliminar el outsourcing de esta manera, con las salvedades que establece esta reforma en materia de especialidades técnicas o científicas, en materia de trabajos temporales, por tiempo y obra determinado, salvo esa excepción, creo que es un paso muy importante. Yo me imagino y volteo a ver y escucho a muchos trabajadores que cuando se inició esta pandemia perdieron sus trabajos. Trabajadores que se fueron a sus casas sin ninguna compensación, sin ninguna indemnización, que han estado viviendo más de 1 año sobreviviendo en condiciones muy difíciles. Estamos hablando de casi 50 millones de personas que dependen de estos 8 o 10 millones de trabajadores, formales e informales, bajo este sistema de outsourcing o de subcontratación. Así es que terminar con esta subcontratación ilegal es hacer justicia laboral. Es reivindicar los derechos de los trabajadores. Es dar un paso adelante hacia la modernidad, hacia la justicia, hacia la democracia, hacia la transformación y hacia el respeto y a la dignidad que todos nos merecemos. Muchísimas gracias, felicidades a todas y a todos. Hoy hemos hecho historia. Me siento muy orgulloso de esta lucha que costó un esfuerzo enorme
pero que finalmente el objetivo se cumplió. Muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. Felicidades a todos. Es un triunfo de la democracia, del diálogo, de la comunicación, de la sensibilidad que a lo largo de este proceso de casi 2 años, poco a poco fue penetrando más y más en la mente y en los corazones de todas y todos los legisladores. Gracias, felicidades y seguimos adelante. Como decimos, la lucha continúa hasta la victoria total. Gracias. Informo a las